Seguimos con la clase de forrajicultura. Vamos a ver lo que es el concepto. Quiero acá que hagan una diferencia entre el concepto etimológico o de diccionario de forraje y el concepto produccionista de forraje o desde el punto de vista de producción animal. En cuanto al concepto de etimológico de forraje o de diccionario, que lo podríamos llamar así entre comillas, podemos decir que es una plantación, suena un poco burdo, pero es una plantación herbácea que sirve para la alimentación de los animales. Es lo que normalmente llamamos a plantación herbácea, es lo que llamamos normalmente como pasto o pastura, donde ahí sí tienen que saber que en el pasto, la pastura, como concepto de diccionario de forraje, el animal consume las hojas, fundamentalmente los pecíolos, parte de los tallos, según el sistema de pastoreo y la presión de pastoreo, puede consumir flores, puede consumir panojas, etcétera, según sea una gramínea o una leguminosa. Es decir, pero que sí es importante tener en cuenta dos o tres cosas. Primero, la característica morfofisiológica de la planta. Esa característica es muy distinta a una chicoria que un trébol de olor blanco. Es muy distinto a una alfalfa que un trébol rojo. Entonces la característica morfológica y fisiológica de esa planta es fundamental para ver, digamos, qué es lo que va a consumir y qué calidad va a consumir. Después, en cuanto a la relación tallo-hoja, cuanto más relación haya hoja con respecto al tallo, va a haber mayor calidad, mayor digestibilidad y por lo tanto la pastura va a ser mejor. Si hay consumo de hoja, cuanto mayor consumo de hoja, mejor. Y con respecto al estado fenológico, otra cosa, el estado fenológico es el estado biológico, en el ciclo en que se encuentra. Es muy distinto si la pastura es consumida en un estado vegetativo inicial que en un estado vegetativo terminal, por ejemplo una avena, o es asociada en prefloración en un estado reproductivo. Depende de la pastura que sea o del cultivo que sea. Pero bueno, esos factores, como son estado fenológico o estado biológico, la morfofisiología y si la relación tallo-hoja, que es lo que más consumen, hace, digamos, la diferencia en cuanto a la calidad y la digestibilidad que va a tener una pastura. Eso con respecto al término diccionario. Con respecto al punto de vista del término, del punto de vista del produccionista, podemos decir que el concepto produccionista de forraje, que forraje es todo alimento de origen animal, vegetal o mineral, eso que grábenselo bien, que sirve para la alimentación de los animales, pero que ese alimento puede ser dado en forma natural, una alfalfa, en pastoreo, o en forma artificial, un silo o un heno, ya sea solo o en mezcla, solo una alfalfa sola o un silo solo o en mezcla un rollo mezclado con grano en un mixer con silo de maíz. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sirve para? Entonces, todo alimento de origen animal o vegetal o mineral, dado en forma natural o en forma artificial, solo o en mezcla, que sirve para la alimentación de los animales domésticos, para cubrir sus necesidades vitales de, acá es importante, mantenimiento, salud y producción. Acá hay que dejar bien en claro. Mantenimiento, requerimientos de mantenimiento, de salud. ¿Por qué? Porque la parte de alimentación, desde el punto de vista produccionista, es muy importante. De salud, porque todos sabemos que si hacemos un buen manejo de la alimentación, damos una buena alimentación y un buen manejo de la alimentación, indudablemente todo lo que sea la clínica produccionista, todo lo que sea la clínica preventiva, digamos, también produccionista, va a hacer que el animal esté con un mejor estado de salud, va a estar sano, y eso va a hacer que las enfermedades de alguna forma tengan, se eleve el sistema inmunológico y de esa forma va a hacer que las enfermedades bajen. Un ejemplo típico, por ejemplo, es el caso de los terneros. Si los terneros en crianza de terneros, en sistema de producción de leche, están bien alimentados, con un buen manejo del sistema de alimentación, va a hacer que todas las enfermedades víricas, porque ahí no podemos hacer inmunidad activa, tenemos que hacer inmunidad pasiva en las madres, en los primeros 15-20 días van a tener un buen estado de salud y va a haber menos enfermos, seguramente menor tasa de enfermedad, porque van a mantener a raya a los virus y las bacterias y digamos que puedan producir enfermedad. Entonces eso es un tema importante. Y entonces, que volvemos a repetir, es todo alimento de origen animal, vegetal o mineral, en estado natural o artificial, en mezcla o solo, que sirve para la alimentación de los animales domésticos, para cubrir sus necesidades vitales de mantenimiento, requerimientos de mantenimiento, de salud, porque la salud y la sanidad es muy importante, y de producción y la parte reproductiva.
Así que bueno, eso es un poquito lo que quería indicarles con respecto a esto. Ahora pasamos a una cosa que tiene relación con esto, pero quiero que se entienda bien. Es algo bastante importante que quiero que lo tengan en cuenta porque la gran mayoría de la eficiencia productiva y reproductiva y de salud, es decir, no sé si un 80% se puede decir, pero el 80% da una idea, pero la gran eficiencia productiva, reproductiva y de salud, o de salud productiva y reproductiva, que hay en orden, de los animales, está dada por la alimentación. Por otro lado, eso por un lado, la alimentación es fundamental. Después de la alimentación sigue toda la parte sanitaria, pero la alimentación hace la base de la parte sanitaria también, y del manejo sanitario. Pero por otro lado, tenemos que las pasturas, como ven ahí, son la base de la alimentación en la mayoría de nuestros sistemas reproductivos. Es decir, ¿qué significa? Que si uno, como les digo yo siempre en broma, si ustedes viajan de Esperanza hasta Rafaela, van a encontrar sistemas intensivos, como un feedlot o un sistema de estabulación en un tambo, pero la mayoría son sistemas semi-extensivos de tambos y de sistemas de engorde a campo y demás, o de sistema invernada a campo, de sistemas pastoriles. Entonces, si la alimentación es muy importante y la mayoría de los sistemas productivos son a base de pasturas pastoriles o semipastoriles, quiere decir que las pasturas pasan a correr, por correlación, pasan a cumplir un rol fundamental en nuestro sistema de alimentación, pues son la mayoría de nuestro sistema de alimentación. Eso que no quiere decir, no estamos diciendo que no hay sistema intensivo. Hay un montón de tambos intensivos, bueno, un montón, hay 15, 20 tambos intensivos que están en la provincia de Córdoba, arrancaron en la provincia de Córdoba, en la cuenca lechera, y después siguieron en la cuenca de Santa Fe, y también tenemos sistemas de engorde a corral y sistemas de feedlot. Pero digamos, el sistema de alimentación base en nuestro país es de base pastoril y semipastoril. Eso quiero que le quede bien en claro y qué importancia tiene en el rol de la alimentación en los sistemas productivos. Ahí tienen un sistema de producción de leche en franja, pastoreando vacas en ordeño, en alfalfa. Y acá vamos a clasificar los sistemas de alimentación de base pastoril. Los sistemas de alimentación que vimos base pastoril los vamos a clasificar en pastoril neto, pastoril con suplementación estratégica y pastoril con altas cantidades de grano y reservas de calidad. El pastoril neto es cuando los animales salen a pastorear. Esto está muy relacionado con los sistemas, algo que vamos a ver después, que son los sistemas que se clasifican de acuerdo a su intensificación, de acuerdo a sistemas extensivos, semi-extensivos, intensivos, y está relacionado con eso. Ahora yo se los voy diciendo, préstenme atención que lo vamos a entender perfectamente. El sistema pastoril neto es aquel sistema donde la producción se realiza, por ejemplo, el rodeo de cría en pasturas naturales o invernada grande, digamos, por más de 250 kilos en pasturas naturales, o sistema de producción de tambos que están sobre alfalfa solamente, por ejemplo, o sobre pasturas de avena, alfalfa y verdeos de verano, digamos, pero que no tienen otra alimentación, van a buscar el alimento, van a pastorear. Esos tambos, en tambos generalmente se utiliza muy poco, algunos tambos chicos que quedan de 20, 30, 40 vacas en sistemas extensivos, y los que más se utilizan son, después viene el sistema pastoril con suplementación estratégica. Ese es un sistema que ahora se los explico, que se utiliza mucho en rodeo de cría, en producción de carne, y se utiliza menos, se utilizaba hace 15, 20 años en la mayoría de los tambos. Hoy se utiliza el que sigue a continuación. Este sistema pastoril con suplementación estratégica significa que la base es pasturas naturales o artificiales, por ejemplo una alfalfa, pero vamos a estratégicamente suplementar con lo que le puede faltar a esa pastura. Por ejemplo, una pastura de alfalfa es una pastura que tiene un desbalance de energía-proteína, a favor de la proteína. Tiene más proteína que energía, con lo cual nosotros tenemos que dar a lo mejor granos energéticos como grano de maíz o grano de sorgo para equilibrar esa dieta. También puede suceder, por ejemplo, por eso se llama suplementación estratégica de acuerdo a lo que falte o lo que hay que agregar. O por ejemplo una avena muy tierna, que es muy aguachenta, tiene mucha agua y poca materia seca, entonces tenemos que a lo mejor aplicar
materia seca con rollos, aplicando materia seca y fibra para equilibrar esa dieta. Bueno, eso es el sistema pastoril con suplementación estratégica. El sistema pastoril con suplementación alta en concentrados y un elevado uso de reserva de calidad. Ese es el sistema semipastoril, digamos que más, el sistema pastoril que más se utiliza hoy por hoy en los tambos, por ejemplo. Es un sistema donde se utiliza un sistema de pasturas, la base es pastoril, pero hay una alta cantidad de granos, se le da una gran cantidad de granos de energéticos, de maíz y de sorgo, y reservas de calidad, sobre todo en silobolsas, de la mayoría de silo de maíz picado fino con cracker de maíz, está claro, con alta cantidad de grano. Así que tenemos, resumiendo, sistema pastoril neto, sistema pastoril con suplementación estratégica, sistema pastoril con suplementación alta en concentrados, concentrados son granos, los que más se utilizan son los granos energéticos, maíz y sorgo, y elevado uso de reserva de calidad. Hoy se utilizan mucho las reservas de calidad no solamente para el momento que falte, en invierno o en verano, sino para todo momento que necesita el animal para mejorar la producción y aumentar la producción. Esto es... nos faltaría de esto ver lo que son los sistemas intensivos, que a continuación lo veremos.